Bueno, muy buenas noches a todos. Les pido que por favor le den aceptar a la grabación para que queden ahí instalados. Y en el día de hoy pues vamos a comenzar la lección. Ya creo que vamos en la lección 20 de nuestro libro de Hechos. Estamos como ya en el proceso final de lo que es el tema del libro de los Hechos. Quiero animarlos como les escribí esta mañana y queremos animarles como profesores para que no desfallezcan en todo el proceso. Yo sé que a veces tienen muchas cosas que hacer, pero la lectura bíblica, la lectura del texto anexo que estamos teniendo son parte de la edificación y de comprender de una manera más efectiva lo que está en en el texto bíblico. También la memorización de los versículos realmente es enriquecedora porque es la palabra que realmente va a tomar el Espíritu Santo para ayudarnos en los diferentes momentos y para reafirmar su verdad en nosotros. Entonces les animo a eso. Por otra parte, quiero decirles que se vayan preparando porque para digamos así, para terminar el libro de los hechos, vamos a pedirles como profes que nos ayuden o que cada uno haga un ensayo sobre el tema que más les llamó la atención del libro de los hechos. Nosotros les vamos a enviar los parámetros. Seguramente en la próxima clase la profe Marce les va a dar los parámetros en cuanto a lo que requerimos para este trabajo. Realmente no es muy extenso, pero sí requiere de que ustedes investiguen un poquito, va a requerir de que ustedes, digamos así, ahonden en algún tema que les gustó del libro de los hechos y puedan mostrarnos a nosotras realmente esta parte eh, como lo que quedó compensado en sus mentes o lo que más les impactó de lo que hemos estudiado el libro de los hechos. Así que váyanse preparando para esto, no se alarmen y después cuando ya sea el tiempo de entregarlo, que van a ser las últimas clases, ustedes también les vamos a pedir que en 5 minuticos nos hagan una pequeña exposición de del tema que vayan a elegir. Entonces, en resumidas cuentas, para las últimas clases ya del cierre del libro de Hechos, lo que les vamos a solicitar es un ensayo de un tema que a ustedes más les haya impactado, donde van a tener que investigar bíblicamente y con algunas referencias, y van a tener que reforzar su escrito del ensayo y también van a tener que exponerlo en un tiempo de 5 minutos, una exposición centrada en lo que más les interesó del tema que eligieron. Bueno, entonces para que lo tengan en cuenta todos y para que para los que no asistieron a la clase en el día de hoy también lo puedan tener en referencia. No siendo más, comencemos con el tema del día de hoy. Voy a compartirles pantalla y también un momento. Dame oculto. Listo. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la tarea para la próxima clase. Si quieren tomarle pantallazo, ahí está. Vamos a leer Pablo visita Macedonia, Grecia, hasta el tema del final del tercer viaje misionero que llega a Jerusalén. Comprenden las páginas de la 98 a la 101. Son 4 páginas. Y el texto bíblico como tal está enmarcado en Hechos 20 del 1 al 38 y Hechos 21 del 1 al 17. El versículo de memorización que van a tener para este día es Hechos 20, 28, para que lo tengan
en cuenta. Y el tema del día de hoy es el inicio del tercer viaje misionero. Ya estamos en el tercer viaje misionero. Ustedes saben que siempre me gusta hacer un ejercicio en cuanto al versículo de memorización y en esta noche quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Van a aparecer las letras, digo, las palabras que corresponden a los espacios que ustedes tienen ahí. Lo que me van a enviar por WhatsApp es el orden de de las palabras que corresponden al versículo. ¿Cuál es el orden de esas palabras? Como ustedes ven en la columna del lado derecho están las palabras que hacen falta, pero están desorganizadas. Entonces me hacen el favor y me envían en orden. ¿Cómo? Por los números. Por ejemplo, si el orden es 2, 3, 1, 4, entonces los envían así, si es así el orden. Por favor, 2 minuticos para el ejercicio. Sí, me hice entender con el ejercicio de la memorización, del versículo de memorización. Muy bien, ya están enviando. Es muy rápido porque ustedes ya se memorizaron ese texto. Ahí vi que ya lo enviaron. Muy bien. Creo que ya todos lo completaron. Si alguno se quedó sin completar, me avisa, por favor. Ok. Entonces Sí, comencemos el señorita. tema. Dime, ¿quién? Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el inicio del tercer viaje misionero. El capítulo anterior termina con que Pablo llega a Cesarea, ¿sí? Después que estuvo, bueno, llega a Cesarea, va a Jerusalén y luego vuelve a Antioquía, según el versículo Hechos 18:23. ¿Cierto? ¿Alguien que me lo lea, por favor? ¿Alguien que lea Hechos 18:23? Voy. Después de pasar un tiempo en Antioquia, Pablo regresó por Galicia y Frigia, donde visitó y fortaleció a todos los creyentes. Ujú. Muy bien, entonces dice que él llegó, el versículo antes nos dice que él llegó de su segundo viaje misionero, llegó a Cesarea, luego a Jerusalén y de Jerusalén volvió a la iglesia a la iglesia que siempre lo envía o su iglesia base para los viajes misioneros, que es Antioquía. De Antioquía, entonces va a Galicia, que Galicia queda en esta parte, y a Frigia, que son, digamos que quedan en Asia Menor, y va confirmando a los creyentes que están en ese momento, ¿cierto? Nos dice que la fecha más o menos de inicio de este viaje misionero es en el año 53 al año 57 después de Cristo y el punto de partida sí fue Antioquía de Siria. Entonces, realmente confirmó. em,
a las iglesias en ese momento. Era necesario y hay un deber del misionero como tal, es que no solamente planta las iglesias, sino que también está constantemente vigilando el crecimiento que tienen las iglesias. Y en cada viaje misionero sabemos que Pablo... su ministerio no era pequeño, realmente su ministerio abarcaba mucho terreno geográficamente hablando, y entonces el hecho de tener la oportunidad de hacer sus viajes misioneros, yo me lo imagino él trazando un recorrido, ¿sí? Un recorrido donde él dijera, no, tengo que aprovechar esta salida, pasar por tal y tal lado, hablar con mis hermanos de tal y tal cosa, confirmar tal cosa, creo que me quedó pendiente enseñarles esto, y así sucesivamente iba. Pero el tercer viaje misionero, curiosamente, se va a centrar en esta primera parte en un lugar. Y este lugar, después de que confirma a las iglesias, es Éfeso, la iglesia de Éfeso. En lo que vimos en la clase anterior, vimos que él pasó por Éfeso, no se quedó allí, pero dejó a dos misioneros que él les terminó de completar lo que era la información sobre el Evangelio. ¿Qué misioneros fueron? Uno era Solo Timoteo, si mal no recuerdo. No, ese fue de este que viaje. no me acuerdo bien el nombre del primero, pero es Aspiro y Priscila. Es que no me acuerdo el nombre del Más o primero. menos por ahí, sí. Sí, Dani. Es que no Sí, me más acuerdo bien o el nombre del menos por primero. ahí dan los nombres, sí. ¿Mm? Priscila y Aquila. Muy bien, Priscila y Aquila. Sí, eran un matrimonio. Ellos se quedaron en Éfeso. Pablo los dejó allí en Éfeso y ellos comenzaron a predicar el evangelio allí en Éfeso. Ellos aparecen ahorita también, pero entonces en ese momento los dejó a ellos, pero él no se quedó en Éfeso. Prácticamente era una labor que dejó en continuará y dijo, no, para mi próximo viaje llego, llego a Éfeso. Entonces por eso les digo que él, con ayuda de la ayuda y la guía del Espíritu Santo, planificó el viaje al punto de llegar a donde quería, que era realmente a Éfeso, y iba cumpliendo diferentes labores mientras cumplía su objetivo primario, que era llegar a Éfeso. Y en Éfeso aparece un personaje. Este personaje se llama Apolos. Alguien que de alguna manera cuente en resumidas cuentas qué pasó con Apolos. Pues Apolos era un seguidor de Juan el Bautista Ujú. y él era un antiguo testamentario muy conocido y de mucho, él era muy conocedor de las escrituras, pero tenía un vacío que era que él no conocía el Espíritu Santo ni conocía la muerte de Cristo, y en eso fue que lo reforzaron Aquila y Priscila. Entonces, Apolos, algo impresionante de Apolos es que sí, él era judío de Alejandría, que era una ciudad universitaria. ¿Porque dice una ciudad universitaria? Porque realmente era una ciudad que se desenvolvía en el conocimiento. Entonces, imagínate, era una persona estudiada, era judío, pero era una persona estudiada y estudiada de las escrituras antiguo testamentarias, como dice nuestro hermano Rafael. Lógicamente, no solamente era erudito y conocedor de acumular el conocimiento, sino que también tenía un don, y ese don era ser un buen orador e impartir el conocimiento de las escrituras. Realmente era un evangelista nato. Pero ¿qué pasaba? Su mensaje estaba incompleto, ¿sí? Como le pasó a Aquila y a Priscila. Entonces llegaron, digámoslo así, él llegó a Éfeso y comenzó a dar lo que tenía. No dio ni más ni menos. ¿Cuál era lo que tenía? Pues lo que conocía, que era era el mensaje hasta el bautismo de Juan, que proclamaba el arrepentimiento porque el reino del Señor
se acercaba. Si recordamos, ese era el mensaje en el bautismo de Juan, ¿sí? Pero la plenitud, lo completo de la obra de Cristo todavía no se había, él no lo había entendido, no lo había dado, al que cumplimiento de las escrituras se había dado con el Señor Jesucristo. Entonces acá vienen esta pareja que realmente es una pareja que debe darnos ejemplo a nosotros y yo creo que ustedes la abordaron en la clase anterior, pero es una pareja que nos da como ejemplo a los que estamos casados y quizás a los que anhelan una pareja también, una pareja que iba enfocada hacia un mismo lado, que crecían y que si nosotros vemos las escrituras y las cartas de Pablo, fueron nombrados en otros lados como personas que realmente servían al Señor y que de alguna manera enseñaban la palabra del Señor con pasión. Querían aprender sobre ella constantemente y daban a otros em, lo que ellos tenían. Y de esa misma manera, digámoslo así, ellos tomaron a Apolos, no lo hicieron de manera pública. Oiga, venga usted para acá, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Sí? Ellos no lo tomaron así, no le dijeron, sí, usted qué es la blasfemia que está diciendo, le falta un pedazo. No, no, ellos no hicieron eso, sino que dice la escritura que lo llamaron aparte en su hogar y les pusieron toda la parte que le faltaba. Nunca se vio en las escrituras que de Apolos hubiera un rechazo hacia lo que necesitaba entender, sino que al contrario, lo animaron para que él o todo lo que le enseñaron fue de ánimo para él, para poder seguir enseñando la palabra, pero no se quedó allí en Éfeso, sino que se fue a Acaya, a Corinto. ¿Sí? Donde dice que allí fue un instrumento súper útil porque fortaleció a la iglesia y refutó con las escrituras, o sea, desmintió a otros que no decían nada sobre Jesús, sino que eh, no hablaban del Mesías como tal y habló que Jesús era el Mesías, que en él se completaba la obra como tal. Entonces, realmente Apolos es una muestra para nosotros realmente eh, de lo que es un misionero como tal y una persona que conoce la palabra y quiere enseñar la palabra a otros, ¿sí? Con él aprendemos que enseñar con pasión no basta, que es esencial predicar un evangelio completo, que también con Aquila y Priscila aprendemos que la corrección en amor edifica como tal. Y cuando tenemos dones, que hemos hablado de ello constantemente, estos dones intelectuales y oratorios como los tenía Apolos son útiles en el servicio del Señor y bajo la guía del Espíritu Santo. Por otra parte, si vemos, Aquila y Priscila no tomaron a Apolos como una competencia, ¿sí? Llegó la competencia y tras del hecho con información incompleta. No, realmente ellos no vieron a Apolos con competencia, sino que lo vieron de una manera que él era un miembro más del conocimiento de su verdad, era parte del reino de Dios, por tanto, le ayudaron a entender lo que le faltaba de las escrituras y eso también nos enseña a nosotros en la iglesia cuando vemos a nuestros hermanos y a veces escuchamos, mira, este enseña aquí, este enseña allá, ¿sí? O que a veces lo escuchamos en los cursos de edificación y quizás pueda decir alguna barbaridad y nosotros no lo vemos, ah, mire lo que dice, ¿sí? ¿Cómo vemos a nuestros hermanos en cuanto al conocimiento de la palabra? Lo vemos con competencia, lo envidiamos, ¿sí? O lo vemos a una persona que capaz de enseñarnos a nosotros, capaz de cooperar con él para la enseñanza del evangelio, ¿sí? Que podemos recibir edificación del hermano. ¿Cómo vemos a nuestros hermanos? ¿Cómo nos vemos entre nosotros en cuanto a la predicación de la palabra? ¿Qué creen ustedes?
Es algo para cuestionarnos, ¿cierto? Pero mira que esto lo aprendemos con Apolos. Muy bien, entonces, pero la historia no se quedó allí. Dice después que en el capítulo 19, entonces vemos que llegaron otros que tenían la información, lo mismo que Apolos y lo mismo que Priscila y Aquila anteriormente, con la información hasta Juan el Bautista, con el bautismo de Juan, el conocimiento del arrepentimiento porque el reino de Dios se ha acercado. Prácticamente estos 12 discípulos estaban diciendo, va a llegar el Mesías, va a llegar el Mesías. Pero ¿qué pasaba? El Mesías ya había llegado. Llegamos. Sí, el Mesías ya había cumplido su obra, ya había dado el Espíritu Santo y estaban en el proceso de la formación de la iglesia. Y es en este tiempo, porque mientras Apolos está ahí predicando y Aquila y Priscila lo cogen y le enseñan, Pablo está haciendo su recorrido, confirmando a las iglesias, pero ya llegó al punto donde quería llegar, que era a Éfeso, eso que le había quedado ahí como en stand-by. Entonces llega y preciso se encuentra con estos 12 discípulos. Digo yo preciso, pero nosotros sabemos que delante de Dios no hay casualidades. ¿Sí? O sea, llegó en el tiempo oportuno para enseñar el evangelio para estas 12 personas. Y con los 12 discípulos de Juan, quizás, no sé si ustedes lo vieron así, pero en la enseñanza que traigo hoy, este fragmento de la palabra del Señor nos trae a colación cosas de repaso. ¿Qué cosas de repaso que ya hemos visto en capítulos anteriores, en lecciones anteriores, nos trajo esta porción de la escritura? ¿Qué creen ustedes? Principalmente, bueno, yo lo tengo presente, el tema de hablar en lenguas, Muy ¿sí? bien. Como que Dios permite que en ese momento se hable en lenguas. También supongo que personas que quedaron con la mitad del mensaje, pues necesitaban también como una reafirmación de que la persona que les está dando la otra parte del mensaje era de Dios. Pues creo Ujú. que por eso era momento o Dios decidió que hablaran en lenguas para reafirmar que Pablo venía de Dios, ¿no? Pues para mí tengo presente esa parte. Muchas gracias. Sí, Dani, muchas gracias. Sí, realmente sí. Esa es una parte. ¿Qué más? Oiga, yo estoy mirando acá el tiempo y realmente el tiempo se pasa muy rápido cuando les estoy enseñando. ¿Qué más podemos Que no decir de vieron. esta? Pues que ellos Eso. recibieron el Espíritu Santo. Sí, recibieron el Espíritu Santo, los que nos decía Es- Dani. Sí, O sea, recibieron el Espíritu Santo, lo que dice Daniel, que ajá. hablaron en lenguas, o sea, nos devolvemos como al principio de Hechos con el tema de la época del Pentecostés. Muy bien. Gracias, gracias. Sí, sí, hermano Rafa. Sandrita, ¿ibas a decir algo? Estoy burlando. Bueno, iba a decir que no había un orden para el Espíritu Santo, ¿no? Que no había un orden como secuencial, que era lo que veíamos ahí, como para recibirlo, ¿no? Que Ujú. muchas veces en la lectura veíamos que eran bautizados, que después lo recibían, o que primero lo recibían y luego, sí, Sí, entonces, ok, sí. si Es era según, conocer. no hay un orden específico porque realmente la intención acá es que ellos necesitaban completar el mensaje, o sea, que recibieran el mensaje completo. La consecuencia de recibir el mensaje completo es lo que esboza y lo que de alguna manera vamos a repasar en este momento. Gracias, Sandrita, y gracias, don Rafa y Dani, por la contribución. Bueno, entonces, ¿qué encontramos en este pasaje que de alguna manera es repaso? Lo de los bautismos. Si ustedes se dieron cuenta, aparecen las tres, dice las tres maneras en que se aplica un bautismo y que hemos hablado en el libro de los Hechos. El bautismo en Juan, que es del arrepentimiento, bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo del creyente como tal.
¿cuál es la diferencia? Que eso lo vimos al principio. A ver si nos quedó claro. Sin temor, yo sé que ustedes lo saben. Entonces, comencemos con el primero. El bautismo en Juan es el bautismo del arrepentimiento. O sea, cuando hablamos de bautismo, hablamos de la figura donde se coge una tela, se sumerge en un color y cuando sale, sale teñida de otro color. Es como si fuera, digámoslo así, en el contexto bíblico, el bautismo es como recibir, dejar una enseñanza atrás y recibir una nueva, una que se considere que es verdadera y que va quizás en otro camino de la que iba, de la que nosotros entendíamos. Por eso el bautismo está ligado en Juan con el arrepentimiento, porque realmente es el conocimiento de entender que ellos iban por un mal camino y necesitaban ir hacia otro, voltear, dar un giro de 180 grados. En este caso es que ellos iban hacia el pecado, que realmente las cosas que hacían no eran conforme a la voluntad del Señor y necesitaban buscar o ir hacia el camino del Mesías, porque el reino de Dios se estaba acercando. Ese era el camino del arrepentimiento que proclamaba Juan. Entonces el bautismo era como el proceso de identificarse con una nueva verdad y hacer una señal física de que de que esa identificación era nueva, en este caso el arrepentimiento en Juan. Pero en Juan ese bautismo era l- como quedar a la espera del Mesías. Entonces estaba incompleto y eso era lo que conocían estos discípulos. Luego, cuando se conoce la verdad completa, viene el Espíritu Santo, ¿sí? Mora en el creyente, digamos así, lo sella, porque el Espíritu Santo lo sella, y de alguna manera en ese momento ese que se recibe el bautismo del Espíritu Santo. No es algo que el creyente tenga que hacer en nada, realmente es una acción o una causa de haber conocido el Evangelio, porque así lo determinó Dios. Es como quedar marcado para sus señores y viene el espíritu a morar en el creyente como tal. Y luego, entonces, cuando el creyente conoce esa verdad, entonces decide la verdad completa de la obra de Cristo. Cuando conoce esa verdad completa, el creyente decide hacer una identificación física y demostrativa, una acción demostrativa en que conoce la verdad y a esto se le llama el bautismo del creyente, que es cuando se sumerge en el agua y que realmente es la forma física de mostrar la muerte cuando cae en el agua, muerte al pecado, sepultura en el agua, cuando se hunde en el agua, y cuando vive resurrección, que es lo que el Señor Jesucristo hizo. Entonces es la obra física, es la parte física, mi manifestación física y pública de que la verdad de la obra de Cristo, yo la conozco. ¿Quedó clara la diferencia entre los tres? O sea, cuando creemos. Digámoslo así, cuando ya entendemos la obra, mi acción inmediata sería, mi acción inmediata sería, donde no interviene Dios, sino ya la decisión del creyente es Bautizarme. bautizarse. ¿Sí? Es la acción lógica después de haber conocido, y la acción que pide el Señor, porque cuando Él da la gran comisión, dice que ir a ser discípulos bautizándolos. O sea, realmente el conocimiento de la verdad me invita a una acción y esa acción es a bautizarme, a identificarme, a mostrarle al mundo que yo conozco la verdad de la obra de Cristo. Pero en el bautismo del Espíritu Santo, ¿tengo alguna participación? No, No. ¿Todos están de acuerdo?
¿Todavía hay dudas en cuanto a ese tema? De acuerdo. Sí, de acuerdo, porque el bautismo del Espíritu Santo es la persona entiende y el Señor es el que ejecuta, es la acción que ejecuta, darnos el Espíritu Santo. Eso. No hay Ahí no participación. intervenimos en nada. La misericordia del Señor Sí, interviene. sí. O sea, no intervenimos en nada. Es parte del proceso que el Señor determinó para aquel que conoce la obra, ¿sí? Y el Espíritu Santo comienza a hacer una obra interna en el creyente como tal. ¿M? Entonces ahí no intervenimos en nada. Y el bautismo en Juan es un proceso, digámoslo así, para los judíos, donde ellos quedaron con una información como en vilo, como expectantes, es la palabra, expectantes de que llegara el Mesías, porque el bautismo en Juan decía, el reino de Dios se acerca. Entonces todos quedaban, se bautizaban así, pero quedaban expectantes porque el Mesías ya era inminente que iba a llegar. ¿Sí? Entonces, eso es para confirmar. Claro, cuando ya se tiene el bautismo del Espíritu Santo y en ese contexto, en el contexto que están, que aparecen estos 12 discípulos de Juan, entonces hay una, digámoslo así, hay unas manifestaciones donde se confirma realmente el apostolado de Pablo y que realmente el Espíritu Santo comienza a obrar en medio de estos 12 discípulos que sí entendieron la verdad de la obra de Cristo. Entonces, ¿qué hace? Pablo les impone las manos como identificación, ¿cierto? En el momento que imponen las manos, dice que el Espíritu Santo viene a morar en ellos y hay unas señales que manifiestan que realmente ellos recibieron el Espíritu Santo, que son las señales de lenguas y la señal de profecía. ¿Sí? ¿Cuál profecía? Pues profecía que está ligada a la palabra del Señor y donde habla del Mesías, no profecía donde son, no profecía en el contexto de adivinación, sino tiene que estar ligada directamente con la palabra del Señor. Entonces, ¿sirvió el repasito de eso? Mucho. Sí. Muy bien. Entonces, otra cosa para recordar. Hoy el Espíritu Santo se recibe en el momento de que la persona conoce a Cristo, ¿sí? El bautismo no salva, sino que es la declaración pública de fe del creyente, de que conoce a Cristo. El libro de los Hechos es un libro histórico y transicional mostrando cómo Dios guió esta transición del judaísmo, que era lo que vivían los patriarcas y todo el pueblo de Israel, al contexto de la iglesia. Por eso vemos manifestaciones extraordinarias que no son norma doctrinal para todos los tiempos. O sea, eso pasó en el libro de los Hechos, pero no es una enseñanza de que ay, si no hace la manifestación de hablar en lenguas o de profecía, entonces usted no es creyente, no tiene el Espíritu Santo. No, eso fue para el libro transicional de Hechos, porque es un libro histórico que necesitaban en ese momento ese tipo de señales. Por otra parte, debemos recordar que el libro de Hechos es histórico y transicional, por tanto, narra el desarrollo del plan de Dios en cuanto a la iglesia y la predicación del Evangelio. Mientras que las cartas que siguen, las cartas subsiguientes, como la carta de Romanos, la carta a Gálatas, Hebreos, Efesios, la de Santiago, sí establecen enseñanzas doctrinales. Y cuando nos referimos a enseñanzas doctrinales, estamos hablando a esas enseñanzas que son normativas, que de alguna manera guían al conocimiento profundo del carácter del Señor, su obra y lo que tiene que implementar el nuevo creyente en su vida o el creyente en su vida, porque no es solamente para el nuevo, sino también para los antiguitos, ¿sí? Entonces, para los que viven en Cristo. Eso no quita, ¿sí? No quiero decir que del libro de los Hechos no podamos sacar principios que nos ayuden. Sí, podemos sacar, lo hemos venido haciendo. ¿Es así o no es así? Sí, ¿cierto? Entonces, del libro de Hechos podemos sacar principios que nos ayuden, pero esos principios tienen que estar respaldados con el resto de la escritura, ¿sí? Por eso es que decimos, por ejemplo, en Corintios dice que las lenguas cesarán hasta que llegue lo perfecto. ¿Qué era lo perfecto? Pues completar todas las sagradas escrituras. ¿M? Entonces,
las enseñanzas que vayamos a sacar del libro o los principios que vayamos a sacar del libro de Hechos tienen que estar reforzadas, de alguna manera respaldadas por el resto de las escrituras. Entonces, me pareció pertinente que en este punto recordáramos esto, ya que la lectura nos lleva para allá. Por otro lado, vamos a ver que Pablo en su momento, después de que le enseñó a estos 12 discípulos, se va a la sinagoga a enseñar. Y dice que se quedó por cierto tiempo a enseñar allí. Dice que por 2 años, pero un momento en que ya no pudo más enseñar más. Leamos Hechos 19 del 8 al 10, por favor. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Muy bien, entonces él se quedó allí durante 2 años, pero no en el mismo lugar. Dice que primero estuvo en la sinagoga, pero él insistió en la sinagoga e insistió en la sinagoga hasta que llegó el punto donde él dijo, ya acá no enseño más. Y se fue a la escuela de uno llamado Tirano, ¿sí? Y allí se quedó 2 años enseñando, dice que diariamente. Y acá quería hacer énfasis en una cosa, y es que muchas veces el enseñar la palabra genera contienda y para poder aclarar la mente de las personas, uno se debe quedar y dedicar cierto tiempo porque no es fácil derribar los argumentos que hay en las personas. No fue fácil derribar los argumentos que hay en nosotros, ¿no? O sea, argumentos que pensamos que eran válidos y a pesar de que el evangelio es poder de Dios para salvación, como lo dice en Romanos, realmente lo que se gesta en nuestra mente se vuelven fortalezas difíciles de quitar. Pero una cosa que vemos acá de Pablo es que esa insistencia llegó a un punto donde cesó. O sea, él ya vio prudente que no podía seguir allí. Y es que no todas las batallas en cuanto al evangelio, en derribar las fortalezas de las personas, se ganan. Hay un momento donde el Señor, por medio de la guía del Espíritu Santo, nos va a decir, hasta aquí, ya está bueno enseñar. Y más cuando se vuelve contienda. Alguien que me ayude a leer Primera de Pedro 3:15, otro que busque Proverbios 14:8 y otro que busque Proverbios 20:3. Primera de Pedro 3:15, Proverbios Ya agarró el último. 14:8, ok, Proverbios 14:8 y Proverbios 20:3. ¿Quién lee el primer Proverbios? Primera de Pedro, ¿qué? Primera de Pedro 3:15, lo va a leer Daniel, Proverbios 14:8 y Proverbios 20:3. No, yo leo Proverbios 23, el último. Ah, ok, lee Proverbios 23. ¿Quién lee Primera de Pedro 3:15? Yo Proverbios 14:8. Ok. ¿Alguien quiere leer Primera de Pedro 3:15? Yo lo leo para que demos Primera de dinámica. Pedro 3:15 dice. Ah, ok, listo, gracias. 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros,
Muy bien, gracias, don Fernando. Entonces, lo que nos dice realmente el versículo es que nosotros debemos de alguna manera estar preparados para dar defensa, pero esa defensa no es una defensa aguerrida, una defensa donde quiera destruir a los demás, sino dice que es una defensa con mansedumbre y reverencia ante Dios para todos los que nos demanden de alguna manera la esperanza que hay en nosotros, o sea, lo que realmente enseñamos que es la obra de Cristo, ¿cierto? Pero esto, como todo lo que tiene en el Señor, debe tener un equilibrio, porque muchas veces al dar defensa de eso se nos vuelve una contienda. Y el ejemplo de eso está más adelante cuando, digámoslo así, Pablo quiere salir porque hay alboroto en Éfeso y la gente está gritando porque de alguna manera le están quitando su provisión por medio de lo que hacen de los templecillos. Y él quiere salir a dar defensa de lo que él está predicando, pero no era el tiempo oportuno. Entonces, muchas veces en la defensa también hay momentos de ceder cuando no se llega al objetivo que realmente se tiene. Y allí es donde nos instruyen los dos versículos que vienen a continuación, que dice Proverbios 14:8. Proverbios 14:8 dice, la sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. Muy bien. Entonces, una de las ¿Me cosas repite prudentes es saber si realmente la defensa que estamos haciendo en ese momento es efectiva o si está incrementando la contienda y la rencilla. Realmente en ese momento es mejor ceder y es de sabios ceder. ¿Sí? Es prudente ceder. ¿Qué dice el siguiente versículo? 20. Ujú. Evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Muy bien. Año, Cuando la año, defensa de la fe se ah, vuelve una pelea, ¿qué dice el versículo? Que es de honor callar, ceder. Bueno, el pobre no no es hizo el Dios momento también, oportuno ¿no? para hacer la defensa. Y pienso que Pablo en ese momento se dio cuenta de eso. Capítulo 20. No estaba contribuyendo, realmente la enseñanza en ese momento no estaba dando el fruto que se requería y a los judíos que les estaba 23. enseñando sacaban más argumentos en contra que realmente de edificación. Entonces en ese momento se dio y ahí es cuando se va a otro contexto. ¿Alguien está hablando? Por favor, pueden cerrar los micrófonos. Sí, señor. Muy bien. Entonces, realmente debemos discernir cuándo seguir predicando y cuándo apartarnos. La valentía no es imprudencia, ¿sí? Más bien la prudencia muchas veces nos invita a ceder, como dejar las cosas en stand-by, callar y irnos a donde muchas veces lo requieren y lo necesitan. Bueno. Por otro lado, quería como hacer claridad de un tema que no nos dice, o sea, no encuentro mayor información o no encontré mayor información en las Sagradas Escrituras, pero realmente está allí en el pasaje de Efesios y es bueno pues de pronto tocarlo. Entonces, Dios hace milagros extraordinarios por mano de Pablo, que está en todos Hechos 9, 11 al 12, incluso las personas que le traían pañuelos y delantales eran sanadas sin necesidad de tocar a las personas como tal, y también se expulsaban espíritus malos, ¿sí? Dice que al ver esto, que en el nombre de Jesús se expulsaban espíritus malos, entonces habían ciertos judíos exorcistas, ¿sí? Que se encargaban de sacar espíritus malos e intentaron usar el nombre de Jesús también como si fuera una fórmula mágica. A lo cual el demonio que estaba dentro de la persona que hablaron le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? ¿Sí? Entonces dice que fueron vencidos, demostrando que el poder sobre los demonios proviene solo de una relación genuina con Cristo. El poder sobre los demonios lo otorga el Señor y en este contexto, en el contexto del libro de Hechos, que es un libro histórico y transicional. Una de las cosas es que esto, digámoslo así, lo refuerza en Santiago 2:19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno?
Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Si existe, según las escrituras, el mundo espiritual, pues ellos saben que hay un Dios y saben quién es realmente Cristo y le tienen temor porque ellos saben la finalidad, a dónde van a llegar, según lo que el juicio que el Señor les estableció, eso lo aprendimos en el cronológico, que el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles, ese es el juicio para ellos. Entonces, ¿por qué el tema de los demonios aparece en el libro de los Hechos? En los evangelios y en Hechos, las posesiones demoníacas eran visibles y el exorcismo, perdón, era una señal de la obra del Espíritu Santo, según los versículos de referencia que tienen ahí. En Hechos, especialmente en Hechos, Dios usó estas señales para validar el mensaje apostólico, ¿sí? Dentro del mundo espiritual y dentro del mundo caído, o sea, las personas que no conocen a Dios, es un hecho que se pueden dar este tipo de posesiones demoníacas, ¿sí? Para los hijos de Dios, no. Hay un versículo en Mateo que nos habla que si estamos llenos del Señor, pues lógicamente eso nosotros ya tenemos una posesión. Nosotros tenemos el Espíritu del Señor dentro de nosotros. Por tanto, nuestra casa está completamente llena. En las cartas doctrinales, o sea, en el resto de las Sagradas Escrituras Nuevo Testamentaria, el énfasis no está en relatos de exorcismo y ustedes lo pueden buscar. O sea, no es un tema relevante, es un tema, digámoslo así, de como una señal en el tiempo de los hechos, pero en nuestro contexto no es un tema relevante. Por lo que les digo que realmente lo que interesa es la predicación del Evangelio y el hecho que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, sino que, digamos así, en el resto de cartas lo que nos habla es de la victoria espiritual que tuvo Cristo por medio de su obra y la lucha contra las potestades en el ámbito invisible por las almas, que eso se ve en Efesios 6:12 y en Colosenses 2:15, ¿sí? Entonces, esto confirma que los relatos de hechos tienen un carácter transicional e histórico, no normativo, o sea, no es una regla ni es algo que nosotros debamos enseñar como doctrina, sino realmente es un tema específico de señal en el libro de los hechos para la iglesia. O sea, no es algo que debamos enseñar para la iglesia de todos los tiempos como algo que va a suceder, sino es algo que se pasó en el libro de los hechos. Entonces, Hechos 19, 17, 18 muestra el propósito. Todos fueron de que apareciera este demonio, que la historia es que ellos proclamaron esto y el demonio se les echó encima a estos exorcistas que supuestamente conocían a Cristo, pero no era así, y los sacaron hasta desnudos. Esto a los creyentes como tal les causó temor como un temor reverencial. Dios sí existe, lo que he aprendido de Dios sí es verdad. Eso fue la conclusión que ellos llegaron, que el nombre de Cristo es real y que la obra de Cristo es una verdad. Y dice, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. ¿Qué hicieron? Mira que esto que pasó, lo que importa fue lo que causó en el corazón de los creyentes. Dice, glorificaron el nombre de Jesús, o sea, lo pusieron en alto, dieron la certeza de que lo que les habían enseñado sí era verdad, ¿sí? Hicieron una confesión pública de sus pecados, de lo que estaban haciendo y se arrepintieron de ello. Era como decir, no, yo antes vivía así, ¿sí? Cuando nosotros nos contamos nuestras historias y decimos, no, el Señor me rescató de esto, yo vivía así, yo hacía esto, yo no sé qué vergüenza que yo hablaba de esto. Así, eso fue lo que ellos hicieron, pero iba enfocado hacia la idolatría y el ocultismo que ellos manejaban por lo de la diosa Diana de Éfeso, ¿sí? Allí manejaba mucho espiritismo. Y dice que abandonaron, o sea, les dio como la fuerza para abandonar el ocultismo, ¿sí? Por eso quemaron los libros de magia y todo lo referente al espiritismo. ¿Tienen algo para comentar de este tema? ¿Quedó claro en cuanto a las posesiones demoníacas? Escrituralmente hablando, o
sea, ustedes podrán encontrar mucha más información de eso, pero no escritural. Así que no los invito a que indaguen ese tema porque si escrituralmente no hay o sea, no hay Información. sí, como una información que sea relevante o que nos interese realmente para lo que ustedes deben preguntarse es en cuanto a la obra de Cristo es relevante. ¿Me enseña más del carácter del Señor? O sea, o es simple y neta curiosidad de mi mente. Y ahí ustedes van a buscar la fuente indicada. Lógicamente, sobre los ángeles y sobre las huestes espirituales de maldad, hay otro tipo de información, no en cuanto a posesión demoníaca, sino otro tipo de información. También eh, mm, como dice el Señor en Deuteronomio, que las cosas secretas le pertenecen a Él, más las que nos dio a conocer nos pertenecen a nosotros. O sea, la información no es de gran cantidad, sino la que realmente necesitamos. Y por último, entonces, en cuanto a esto, tienen si no refutan algo más del tema anterior. Entonces, el alboroto en Éfeso, que se gestó por la parte económica, porque como lo que pasó anteriormente hizo que las personas dejaran la idolatría, quitaran los templecillos, quitaran las imágenes idolátricas de la diosa Diana, que era la diosa que regía en Efesio, ¿sí? Artemisa de Efesia, advocación sumergida hacia Menor, la información que está allí en el templo de Artemisión, de Éfeso se guardaba la imagen de Artemisa, la descripción, si ustedes pueden ver ahí de la diosa Diana, era una diosa de la fertilidad, por tanto, lo que se evocaba a ella era la sexualidad y la parte económica. Entonces eran muchas cosas las cuales la gente dependía de ella, eh, digámoslo así, de esta idolatría a manera económica. Y esto fue lo que prendió el fuego en Éfeso en ese instante en cuanto a la predicación del Evangelio, porque ya había muchas personas que se habían convertido al cristianismo y estaban alejándose de todo el ocultismo que manejaba la idolatrar a esta diosa. Y esto causó confusión porque cuando se alborotaron, pues todos unos sabían por qué estaban allí en el teatro, otros no sabían por qué estaban allí, entonces realmente la multitud estaba dividida y aunque Pablo quiso ir a defender, realmente hasta las autoridades le dijeron por acá ni te aparezcas, porque si no te van a a dañar. Entonces allí es cuando las autoridades como tal, em, son las que de alguna manera calman el alboroto que hay en Éfeso. Pero vemos de alguna manera que la idolatría y el amor del dinero realmente siguen siendo los enemigos del evangelio, porque cuando esto se toca en la mente de las personas, mira que no puede ser en una gran multitud, pero cuando esta parte se toca a las personas que le estamos enseñando, muchas dejan de conocer la verdad por lo que están pensando. ¿Sí? O sea, no reciben el evangelio simplemente porque les tocan su idolatría, la forma de relacionarse religiosamente y por la forma como adquieren su dinero. El mensaje de Cristo siempre confronta este tipo de estructuras económicas y religiosas. Y realmente la iglesia tiene que estar prevenida en cuanto a esa oposición se da y tomar estrategias en la predicación del evangelio si se identifica que la persona pues tiene este tipo de tendencias, ¿cierto? Pero por otra parte, que como creyentes no estemos pensando en el Señor de esta forma, porque eso limita nuestro crecimiento como tal. Cuando nosotros vemos al Señor de una forma religiosa, nos relacionamos con Él por lo que pensamos obtener de Él. ¿Sí? Y cuando no tenemos de él, lo que necesitamos son las excusas perfectas que tenemos para alejarnos de la relación que tenemos del Señor. Entonces,
tanto actúa para el no creyente como para aquellos vicios y aquellas intenciones que nosotros quizás manejamos en otro tiempo y que de alguna manera las relacionamos con nuestro Señor. Entonces, esta es la clase de hoy. Realmente, y las conclusiones, el libro de Hechos es histórico, transicional. No todo lo que narra esta doctrina, no todo lo que narra es doctrina normativa, pero sí nos enseña principios. El bautismo de Juan y el bautismo cristiano ilustran la diferencia entre preparación y cumplimiento como tal. El tema de la posesión demoníaca en Hechos tiene el propósito de validar el mensaje apostólico y glorificar a Cristo, no es central en la enseñanza doctrinal posterior, y el Evangelio siempre produce oposición donde hay idolatría y ganancias injustas. La iglesia debe predicar con valentía, pero también con discernimiento, para apartarse de contiendas innecesarias, glorificando siempre el nombre de Cristo. ¿Tienen alguna pregunta en cuanto al tema del día de hoy? Muy ¿Algo que claro, acotar, algo que de alguna manera decir o todo claro? todo claro. Muy bien, Todo entonces claro. recuerden la tarea para la próxima clase. En la próxima clase les aclararemos sobre el trabajo final que deben realizar. Sigan animándose en hacer las tareas, en hacer las lecturas, en la memorización de la palabra. El Señor les bendiga, les queremos mucho y les acompañe en esta semana.